Buen día, hoy vamos a hablar acerca de las obras Edipo Rey y Antígona de Sófocles. Bien, para poder hablar de estas obras, primero tenemos que mencionar que todas son partes de lo que se conoce como el ciclo tebano, ¿sí? Son historias relacionadas con un mismo hilo argumental, lo que pasa en la ciudad de Tebas. Acá vamos a encontrarnos con una continuidad. Tenemos Edipo Rey y Antígona, ¿sí? Pero hay algunas obras de enlace en el medio que cuentan las cosas que suceden entre el final de una y el inicio de la otra. Esas obras son Edipo en Colono y Los siete contra Tebas. De hecho, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona son lo que conocemos como una trilogía trágica, de esas que aparecían en las grandes dionisíacas, esa secuencia de tres obras relacionadas argumentalmente y pertenecen al mismo autor, a Sófocles. Mientras que Los siete contra Tebas pertenece a otro autor, a Esquilo, pero sigue con la misma línea argumental general. ¿Sí? Bien, comenzamos con la historia de Edipo Rey. Ahora, no vamos a comenzar inmediatamente con el inicio de la obra de Edipo. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que no llegamos a conocer en profundidad en el inicio de la historia de Edipo. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde surge la maldición de Edipo? ¿Sí? Estas cuestiones las vamos a explicar ahora para que luego se entienda qué es lo que sucede con Edipo. Bien, todo comienza en la ciudad de Tebas antes del nacimiento de Edipo, cuando Layo, el padre de Edipo, todavía era joven y tenía a su padre, Labdaco, que era el rey. Tras la muerte de Labdaco, Layo era el heredero, el sucesor del trono, pero Anfión y Seto, dos primos segundos de Layo, deciden tomar el trono, usurparlo, por lo cual Layo debe exiliarse a la ciudad vecina de Piso. En la ciudad vecina de Piso nos encontramos con el rey Pélope, quien lo asila a Layo, quien cuida de él, y Pélope tenía un hijo llamado Crisipo. Layo posteriormente regresaría a la ciudad de Tebas y recuperaría su trono, pero estando en Piso, él comienza a sentirse atraído por Crisipo y se enamora de él a tal punto que un día durante los Juegos Nemeos, que serían algo semejante a los Juegos Olímpicos que conocemos, Layo lo secuestra a Crisipo, se lo lleva a la ciudad de Tebas y lo viola. Tras esto, Pélope pide a los dioses que lo castiguen a Layo, y de ahí cae una doble maldición. Una maldición, la maldición de Zeus, es la que recae sobre Layo y todo su linaje familiar, toda su descendencia. Por otro lado, hay una segunda maldición que es la maldición de Hera, que recae sobre la ciudad de Tebas en general. ¿Y por qué esta segunda maldición? Bueno, justamente porque en la ciudad de Tebas todos los habitantes sabían, estaban al tanto de lo que sucedía, pero nadie había hecho nada para evitarlo ni para castigar a Layo posteriormente. Entonces, a partir de esa complicidad es que Hera se enfurece y los maldice enviándoles la esfinge. Después vamos a hablar acerca de la esfinge. Bien, la cuestión es que Layo durante un tiempo intenta tener hijos, pero no puede, por lo cual él se considera estéril y va hacia el oráculo de Delfos, donde el oráculo le dice que él va a tener un hijo, pero ese hijo va a matar a su padre y se va a casar con su madre. A lo cual él dice, che, la verdad que no me conviene mucho tener hijos después de todo. Entonces, mejor no tengo directamente. Pero una noche, Layo, alcoholizado, tiene relaciones con Yocasta y unos meses después nace Edipo. Nace este bebé, al cual, para evitar el oráculo y para evitar su destino, Layo le ata los pies, los perfora, de ahí surge el nombre Edipo, que en griego significa el de los pies hinchados, y entrega este bebé a un pastor para que este pastor lo mate. Sin embargo, el pastor no lo mata, lo entrega a otro sirviente de la ciudad de Corinto y este sirviente a su vez lo lleva a los reyes de Corinto, quienes no podían tener hijos por su cuenta, y lo adoptan como su propio hijo legítimo. El bebé, Edipo, se cría allí, pero pasado un tiempo, un hombre con el que se encuentra una vez le dice que él no era hijo de sus padres, por lo cual él comienza a sospechar, le empieza a generar una cierta duda, entonces decide ir al oráculo a consultar. Pero el oráculo le da una respuesta y le dice que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Por lo cual él, preocupado, decide no volver nunca más
a la ciudad de Corinto para no hacerle eso a sus padres, a quienes al menos él creía eran sus padres biológicos. Bueno, la cuestión es que huye. Él se va de la ciudad de Delfos y decide no regresar a Corinto, por lo cual se va por otro camino que lleva a la ciudad de Tebas. Acá nos encontramos con un cruce de tres caminos, que es justamente el punto en el que se encuentran Edipo, quien se iba de Delfos, y Layo, quien estaba yendo desde Tebas hacia Delfos para consultar al oráculo. Ahí, en ese cruce de tres caminos, se produce un enfrentamiento, una disputa, ¿sí? Por una cuestión de una suerte de accidente de tránsito, si se quiere, entre Layo, con toda su comitiva que iban en un carro, y Edipo, que iba en la dirección contraria y se habían cruzado. Bueno, la cuestión es que en esa disputa, en ese enfrentamiento, Edipo termina matando a todos los que estaban en el carro de Layo, que eran 5 personas, excepto una. Entonces matas a 4, entre ellos Layo, su propio padre, aunque él no lo sabía, pero uno escapa. Bien, la cuestión es que Edipo continúa su camino luego de haber matado a estas personas y va hacia la ciudad de Tebas. En la ciudad de Tebas, el rey había muerto, entonces no tenemos rey, Layo muerto, la reina era Yocasta y la corona, sí, el trono, queda para Creonte, que es el hermano de Yocasta. Pero Creonte no quería gobernar y además no era legítimo heredero tampoco, por lo cual él promete el trono y la mano de su hermana Yocasta en matrimonio para aquel que pueda derrotar a la Esfinge, que se encontraba acechando la ciudad de Tebas. Bueno, la Esfinge es, por las dudas, en caso de no haberlo mencionado antes, una criatura mitológica que tiene cuerpo de león, alas de ave y rostro de mujer. La Esfinge, ¿qué era lo que hacía? Bueno, se situaba en la entrada de la ciudad de Tebas y a toda aquella persona que pasaba le proponía un enigma. Si podía resolver ese enigma, le permitía continuar su camino, pero si no lo resolvía, ella lo mataba. Bien, la cuestión es que Edipo llega a la ciudad de Tebas y se encuentra con la Esfinge. La Esfinge le propone el enigma. El enigma era, ¿cuál es el ser vivo que con una sola voz tiene 4 patas, 2 patas y 3 patas? Bueno, Edipo responde y le responde que es el hombre. ¿Por qué? Porque cuando es bebé anda en 4 patas, gateando, cuando es adulto anda en dos, y cuando es un anciano, con la ayuda del bastón, anda en 3. Bien, la Esfinge le propone un segundo enigma, que es el siguiente. ¿Cuáles son las dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra, y esta a su vez engendra a la primera? Bueno, Edipo responde el día y la noche. Responde correctamente. ¿Qué es lo que sucede con la Esfinge? Bueno, ella se arroja desde la montaña hacia el abismo y se termina quitando la vida. Luego de eso, ya liberada Tebas de la Esfinge, Edipo ingresa a la ciudad y cumple con su palabra Creonte, le da el trono y Edipo se casa con Yocasta. Luego de haberse casado, él termina teniendo 4 hijos: Eteocles, Polinices, Antígona e Ismena, los 2 primeros varones, las 2 últimas mujeres. Por lo cual, el árbol familiar quedaría una cosa así. Teníamos a Labdaco, el rey que había muerto, Layo, que había muerto, y Layo y Yocasta tenían un hijo, que era Edipo. ¿Sí? Edipo lo había matado a Layo, y a su vez estaba casado con Yocasta, que era su esposa y su propia madre, y con ella había tenido esos 4 hijos. ¿Sí? Bien, bueno, la cuestión es que viven un tiempo tranquilos hasta que en un momento una peste arrasa sobre la ciudad de Tebas, por lo cual para poder resolverlo ellos envían a Creonte a consultar al oráculo. Cuando Creonte regresa del oráculo de Delfos, les informa a Edipo y a toda la ciudad que el asesino de Layo debía ser castigado, ya sea por el exilio, ya sea a través del derramamiento de sangre. Bueno, la cuestión es que entonces Edipo habla frente a toda la ciudad y declara, da una orden de que aquel que haya sido el asesino, aquel que haya sido el culpable, confiese, y si confiesa, solamente va a tener como castigo el exilio. Se va a ir, no lo van a matar, no le van a hacer nada malo, solo quieren que se vaya para que la peste deje de arrasar con la ciudad de Tebas. Y si alguien sabe quién es, que no tenga miedo de mandarlo al frente. Ahora,
Si esa persona no confiesa o si encubre a quien es el culpable, ahí sí las consecuencias pueden llegar a ser mayores. Bien, bueno, en un pedido de ayuda para poder resolver este conflicto es que llaman a Tiresias, un adivino ciego, para justamente preguntarle quién era el asesino. Bueno, Tiresias llega, él sabe quién es el culpable, pero se niega a confesar. Y eso genera una discusión con Edipo. Empiezan a pelearse y a agredirse verbalmente, hasta el punto tal que Edipo lo culpa a Tiresias de estar complotándose con Creonte para quitarlo del trono y quedarse Creonte como rey y Tiresias como su consejero. Y por otro lado, Tiresias le dice a Edipo que él es el culpable, Edipo, de todo lo que estaba sucediendo. Lo cual le parece raro a Edipo, pero bueno, eran los delirios de un tipo que se estaba complotando para echarlo. Luego de eso se va Tiresias, Edipo lo echa de la ciudad de Tebas. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis acerca del personaje de Tiresias, este adivino ciego. ¿Por qué? Porque no siempre fue adivino y no siempre fue ciego. ¿Sí? Esto tiene que ver con su historia bastante particular. ¿Qué era lo que había pasado con Tiresias? Bueno, él una vez estaba caminando por la vida cuando de repente se encontró con dos serpientes copulando. ¿Y qué fue lo que hizo frente a esa situación, frente a ese escenario? Bueno, mató a una de las serpientes con las que se había encontrado. Lo que probablemente Tiresias no sabía era que las serpientes tienen una cierta representatividad dentro de lo relacionado con los dioses, porque, por ejemplo, si vamos al caso de Apolo, ¿sí? Dios de la verdad, del oráculo, de la luz y de varias cosas más, por ejemplo, obtuvo sus poderes adivinatorios luego de haber matado a Lapitón, una serpiente, que se decía que tenía gran sabiduría y a partir de eso es que se convierte en el dios del oráculo. Entonces, luego de haber matado a una de estas dos serpientes, Tiresias es castigado por los dioses y como había matado a la serpiente hembra, como si fuera un castigo, lo convierten a él en mujer. Bueno, la cuestión es que sigue haciendo su vida como mujer durante unos 7 años, de hecho en el medio él tiene una hija, y pasados esos 7 años vuelve a encontrarse otra vez con las serpientes en esa misma situación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Otra vez mata a una. Mata esta vez a la serpiente macho. Y como castigo, los dioses nuevamente la convierten, en este caso, en hombre. Y a partir de ahí se dice que Tiresias tiene un carácter andrógino. ¿Por qué? Bueno, porque fue tanto hombre como mujer. Y esto ahora sí se va a vincular con el hecho de que sea un adivino ciego. ¿Por qué? Porque un día él fue llamado por Zeus. El mismísimo rey de los dioses lo llamó para resolver una disputa entre él y su esposa Hera. Básicamente, ¿cuál era la disputa? ¿Cuál era la discusión? Bueno, la temática de la discusión estaba centrada en, para ponerlo en términos sutiles, básicamente, ¿quién disfruta más en la intimidad? ¿El hombre o la mujer? Imagínense, en ese caso, Tiresias ya prácticamente no tenía forma de salir bien parado de ahí. Dijera lo que dijera, uno de los dos iba a estar bien, pero el otro se iba a enojar y lo iba a castigar. Entonces no había forma de salir bien. Pero bueno, la cuestión es que Tiresias responde, dice básicamente que el hombre siente una décima parte del placer que experimenta la mujer y luego de eso Hera lo castiga tras haber revelado ese secreto y lo deja ciego. Zeus, para compensarlo, si bien no puede deshacer lo que hizo su esposa, le da el poder de la adivinación. Y a partir de eso se convierte en un adivino ciego. Y se dice que justamente Tiresias tiene un carácter de mediador entre las partes, porque él media entre los hombres y los dioses, por un lado, por ejemplo, para resolver estas disputas, también entre los hombres y las mujeres, por haber sido ambas cosas, y también por su longevidad entre los vivos y los muertos. Bien, ahora sí, retomo y avanzo con la historia. Bueno, la cuestión es que luego de haber hablado con Tiresias, Edipo lo culpa a Creonte de conspirar en su contra y empiezan a discutir. Él le recrimina esto
Pero Creonte intenta convencerlo de que en realidad él no busca el trono, básicamente porque, a ver, en principio él ya había sido rey y cedió el trono a Edipo tras haber derrotado a la Finge, pero además porque él básicamente es el tercero en poder en la ciudad de Tebas, después de Edipo y Yocasta. Entonces, ¿para qué él iba a querer tener todas las responsabilidades y las obligaciones de ser un rey cuando prácticamente ya tiene todo el poder que quiere? Él puede hacer lo que quiera y es más, la gente lo quiere porque no es la cara responsable de toda la situación. Entonces disfruta del poder, pero a la vez no tiene las responsabilidades. Entonces, ¿por qué querría ser el rey? Bueno, mientras se genera esta discusión entre Edipo y Creonte, aparece Yocasta, la esposa de Edipo y la hermana de Creonte. Ella interviene en la discusión, intenta apaciguar un poco la situación y eh, luego de que se va Creonte, Edipo habla con Yocasta y ahí él le empieza a contar algunas cosas acerca de su pasado, de que él vivía en la ciudad de Corinto, de que después fue a averiguar lo del oráculo, ¿sí? De que el oráculo le decía esto de que él iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, entonces de ahí escapó de la ciudad de Corinto. Bueno, y Yocasta le dice, un poco para calmarlo, le cuenta que en realidad, según la experiencia que había vivido ella, los oráculos no eran muy confiables, porque, por ejemplo, Layo había recibido un oráculo muy parecido que decía que su hijo lo iba a matar y se iba a casar con su esposa, pero ese bebé ya estaba muerto, entonces no había ninguna forma de que eso hubiera sucedido, por lo cual los oráculos no eran tan confiables después de todo. Bueno, mientras conversan, Edipo y Yocasta, llega un mensajero desde la ciudad de Corinto con una noticia. Esa noticia dice que Pólibo, el rey de Corinto, había muerto y que estaban buscándolo a Edipo para que asumiera como el nuevo rey de Corinto. Esta noticia le trajo a Edipo mucho dolor, pero a la vez alivio. Dolor, bueno, claramente porque había muerto su padre, pero alivio porque después de todo no había sido él quien lo había matado. Entonces, ese oráculo no se había cumplido después de todo. Pero aún así él no quería regresar a la ciudad de Corinto porque sospechaba que podría llegar a darse la posibilidad de que en ese momento él termine casándose con su madre. Luego de oír eso, el mensajero que llega desde Corinto le cuenta a Edipo que en realidad él no era hijo biológico de Pólibo, lo cual empieza a generarle ciertas dudas. Bien, continuando con la investigación respecto de la muerte de Layo, él averigua dónde fue que murió y cómo murió. Bueno, sucede que murió justamente en el cruce de los tres caminos, en el mismo lugar donde Edipo había asesinado a un grupo de personas. Pero la noticia oficial acerca de la muerte de Layo decía que no había sido asesinado por un hombre, sino que había sido asesinado por varios, por un grupo de personas. Entonces, bueno, la versión oficial y lo que había pasado con Edipo eran dos historias en principio diferentes, pero para poder asegurarse de eso, ambas coinciden en que había un sobreviviente. Entonces, lo que hace Edipo es mandar a buscar a ese sobreviviente. Cuando se encuentran con ese sirviente de Layo, descubre que ese sirviente es, de hecho, a quien Layo le había encargado matar a ese bebé que había tenido. Entonces, el sirviente, cuando lo ve a Edipo, lo reconoce y le dice que él era ese bebé que no había matado y que a su vez, bueno, efectivamente era una sola persona la que había matado a Layo y a su comitiva en ese cruce de los tres caminos. Para poder terminar de confirmar todo lo sucedido, el sirviente le dice a Edipo que ese bebé que él había recibido lo había entregado a un pastor. Entonces lo que hacen es llamar a ese pastor que viene y el pastor, a su pesar, confiesa que él había recibido al bebé y ese bebé lo llevó al palacio de Corinto y fue criado por los reyes de Corinto, lo cual confirma que Edipo había sido el hijo de Layo y efectivamente lo había asesinado en el cruce de los tres caminos, por lo cual Edipo, luego de haber matado a su padre, se casó con su madre y tuvo cuatro hijos que fueron al mismo tiempo sus hijos y sus hermanos.
Luego de enterarse de todo esto, Yocasta se suicida colgándose y Edipo va a la habitación donde está ella y quita los broches de oro del vestido de Yocasta y se los clava en los ojos hasta quedar ciego con el argumento de que él ya no podría nunca más, ni vivo ni muerto, volver a ver a la cara a nadie de su familia por la vergüenza que le ocasiona todo lo que hizo. Entonces, tras haber quedado ciego, decide exiliarse y abandonar la ciudad de Tebas, cumpliendo con la orden que él mismo había dado y apaciguando de esta manera a los dioses. Bien, ahí termina la historia de Edipo Rey y nos encontramos con la historia de Edipo en Colono, que básicamente, no voy a profundizar en la historia, pero lo que interesa saber acá es que Edipo vaga por diferentes ciudades, ya estando ciego y acompañado por su hija Antígona, hasta llegar a la ciudad de Colono, donde él se queda hasta el momento de su muerte. Eso es lo relevante respecto de la historia de Edipo en Colono. Y luego, ahora sí, ya vamos a lo que sucede mientras tanto en la ciudad de Tebas, ¿sí? Ya tenemos Laudaco muerto, Layo muerto, Yocasta muerta y Edipo muerto. Falta definir quién va a ser el próximo rey y tenemos como posibilidades a Eteocles y a Polinices. Claramente Antígona y Ismena no iban a ser porque, bueno, eran mujeres y no podían estar a cargo del reinado de las ciudades. Bueno, hay que definir entre Eteocles y Polinices quién es el que va a ser el rey. Entonces dicen, bueno, yo voy a ser rey, no, a mí me toca. Bueno, la cuestión es que deciden resolverlo de una manera bastante armoniosa. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, vamos a ser un año cada uno rey. Nos vamos a turnar, vamos a estar un tiempo determinado y luego le toca al otro. Genial. Una resolución muy armónica, pacífica y sin ninguna posibilidad de inconvenientes. Bueno, la cuestión es que comienza Eteocles gobernando, ¿sí? Le toca a él gobernar el primer año, se cumple ese año de gobierno y luego de eso Polinices le dice, bueno, ahora me toca a mí, ¿verdad? Y la respuesta de Eteocles básicamente fue un chau, raja de acá. Entonces, Polinices es exiliado de la ciudad de Tebas, Eteocles queda como rey, pero Polinices no se iba a quedar solamente con eso, por lo cual decide vengarse. Él lo que hace es juntar 7 ejércitos de las ciudades vecinas y enfrentarse a la ciudad de Tebas para conquistar la ciudad de la que él debió haber sido rey. Por lo cual se produce este enfrentamiento entre los ejércitos extranjeros comandados por Polinices y la ciudad de Tebas liderada por Eteocles. Bueno, la cuestión es que se produce un enfrentamiento entre estos dos y se terminan matando los dos hermanos. Por lo cual, en este caso, ¿quién nos queda para reinar? Bueno, ya tenemos todos los hombres del linaje familiar muertos, nos quedan Antígona e Ismena, que no podrían gobernar porque son mujeres, entonces el único hombre que queda dentro de la línea familiar sería Creonte. Bueno, Creonte nuevamente queda al gobierno, está con su esposa Eurídice y tiene 2 hijos, uno de ellos Meneceo, que fue sacrificado en la guerra, y el otro es Hemón. Hemón está comprometido con Antígona, su prima, y la primera orden de Creonte como nuevo rey de Tebas es que a Eteocles, quien era el rey anterior, se le diera su debida sepultura con todos los ritos y demás dignos de un rey, mientras que al cadáver de Polinices, que era, entre comillas, el traidor, no se lo sepultara, no se lo enterrara, lo cual dentro de la cultura griega era algo bastante problemático porque si no se realizaba esa sepultura con los ritos funerarios necesarios, el alma del difunto no iba a llegar al Hades e iba a seguir vagando en la tierra sin poder encontrar la paz. Esto es el detonante de lo que va a suceder en la historia de Antígona, que lo vamos a dejar para un próximo video para no extenderlo demasiado. Bueno, esta fue la primera parte, todo un resumen de la historia de Edipo y la introducción a la historia de Antígona. Que tengan un buen día, hasta luego.